Señor presidente del Principado de Asturias, señor director del SADEI, querido Jesús, autoridades, señoras, señores, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia a esta presentación del libro Escritos sobre Asturias, 50 años de economista. Es la última obra de Jesús Arango, que en realidad es un merecido homenaje a su larga y fecunda trayectoria como profesional y estudioso de la economía. En esta oportunidad nos reúne su faceta de economista, pero Jesús es mucho más que todo eso, mucho más que un economista. Es un intelectual atento a la realidad que le ha tocado vivir, activo y con criterio, un viajero además infatigable, del estilo de los Pla o de Blasco Ibáñez, que nos regala cada vez que sale por ahí fotos y vídeos extraordinarios que algún día deberá exponer aquí en el Ridea, si es posible seleccionar tanto entre ese vasto material de una calidad soberbia alguna obra que pueda ser exhibida. Jesús Arango es un observador privilegiado de la realidad física y social asturiana, como hay pocos, esto lo tenemos que reconocer los que estamos aquí. Por sus retinas desfilan infinidad de imágenes, de datos, de cifras, pero también de experiencias y de sabiduría y de modestia, porque Jesús no suele ser de los que se quedan en el despacho, sino que patea los lugares sobre los que escribe, a diferencia de tantos que pontifican sin el menor conocimiento de causa y creyéndose, encantados de conocerse, creyéndose que aún quedan océanos por descubrir desde sus confortables oficinas. Desde luego, algo debe tener los cabos para propiciar un ambiente como el que Jesús Arango crea toda esa vasta producción, que llega, pásmense, hasta la gastronomía, hasta la cocina, con trabajos de postres de su comarca y de otras llanyonadas. Los cabos es sin duda su fuente Castalia, ese manantial donde sacian su sed personalidades inquietas como la de él, con inspiración inagotable. Algún día estoy seguro que nos invitará a todos a beber de esas aguas tan cristalinas y esclarecidas. En este Real Instituto su labor es igualmente incesante. No solo dirige la sección de Economía de la Comisión Cuarta, que me honro presidir, sino que sus propuestas son habituales y además de un altísimo nivel y también de interés y de actualidad. El calendario de esta corporación está plagado de iniciativas suyas, cada curso, que suelen estar respaldadas siempre por este salón repleto como está hoy, como hoy sucede, como esta tarde sucede. Como somos cuatro los que vamos a hablar, me permitirán que economice mi tiempo y concluya ya celebrando esta sesión, agradeciendo de nuevo su presencia a los intervinientes y a todos ustedes por su gentileza. Para el Ridea, al que represento en esta ocasión, es un orgullo poder contar entre nosotros con este gran asturiano, un economista del que estoy seguro que estarían orgullosos Campomanes o Flores Estrada, figuras que Jesús conoce también y admira tan profundamente. Tras estas palabras, cederé el micrófono a don Ramiro Lomba, que me acompaña a mi izquierda, a su derecha, director de SADEI, y tras él intervendrá Jesús, clausurando esta sesión académica nuestro presidente del Principado, que ha hecho un hueco en su agenda. Bueno, el presidente le dice que le cede el puesto a Jesús para que él clausure, pero digo que quiero agradecer al presidente que le haya hecho un hueco en su apretada agenda para estar esta tarde con nosotros. También les quiero comentar que las imágenes que van a ir apareciendo, ya están apareciendo, es otra generosidad de nuestro gran Jesús, que son fotografías de él y que representan, mientras estemos hablando, a los 78 concejos asturianos. Son imágenes de todos y cada uno de los 78 municipios que forman parte de nuestra querida Asturias. Y ya sin más, cedo la palabra a Ramiro Lomba para que nos exponga su intervención. Muchas gracias. Esto, sin más, hay que sí. Buenas tardes, gracias Javier, presidente, Jesús. Nos encontramos en este foro, una presentación de un libro
un libro que se titula Escritos sobre Asturias, 50 años de economista. Yo sí me he leído ya el libro, porque Jesús tuvo la amabilidad de enviármelo antes, y el título apunta tanto a esos escritos sobre Asturias como a los 50 años de profesión, y después de haberlo leído, en efecto, se ajusta perfectamente al contenido, el título se ajusta perfectamente al contenido del mismo. El libro es un compendio de una larga y fructífera carrera profesional. Sin duda es un libro de autor, de Jesús, con su personalidad. En él se recogen trabajos, informes, colaboraciones que a veces sorprenden por la audacia con que son abordados los temas y los enriquecedores que son para el análisis histórico a la gente que nos dedicamos de alguna manera a ser observadores del paso del tiempo a través de los datos y de abordar los problemas de la economía regional. La economía regional, el mercado laboral, la estructura demográfica de los concejos asturianos son temas que Jesús aborda con la maestría de un profesional. No exenta tampoco de la necesaria pasión para defender algunos de sus planteamientos, para dar a conocer su visión de Asturias o qué se puede mejorar en esta región. El libro recoge con una sistemática impecable, propia de alguien que conoce lo que es recoger, ordenar y procesar la información, una colección de artículos, de informes, de trabajos sobre temas que podrían a veces catalogarse de rabiosa actualidad, aunque hayan sido escritos hace 30 años, lo cual a mí nos da una idea de la virtud del autor en el momento de escribir estos artículos. Jesús, permíteme que transmite a veces una imagen de extrema seriedad, incluso un poco focicos de los cabos. Sin embargo, el libro tiene un tono afectivo, incluso de ternura, en muchos de sus capítulos. Por ejemplo, las palabras que dedica a compañeros y amigos como Arturo Martín, un anterior director de SADEI, o Luis Martínez Noval, compañero tanto en SADEI como en la vida profesional, como luego en su actividad política, en este viaje a través de estos 50 años de profesión. También es el reflejo de los trabajos y las experiencias de una persona que fue pionera desde Asturias, lo cual no siempre es fácil, y que traspasó las fronteras regionales para convertirse en una referencia en España en muchos campos de la economía regional. Precisamente esta combinación de un autor de sólida formación, preocupado por el territorio, por las diferentes Asturias, con compromiso con su tierra y con sus ideas, al que entienden los paisanos y los académicos, y que maneja registros analógicos y digitales con igual brillantez, hace que este libro se convierta en una referencia para todos los estudiosos de esta Asturias nuestra, por la variedad de temas que trata, las disparidades espaciales, la Asturias deseable, los quesos artesanales asturianos, las cuotas lácteas, la política industrial, el turismo rural en Asturias, el proyecto de Oscos EO, una Asturias para mayores, la aldea en la era digital, la política energética. Son algunos de los títulos de los capítulos que se van a encontrar en este libro. No quiero alargarme más porque evidentemente hay que dejar del protagonismo también a Jesús, que es el autor. Enhorabuena por el libro. Es un honor acompañarte en este acto en el que el protagonista, insisto, eres tú. Muchas gracias. Sí, ya sé que el protocolo dicta que cierra el presidente, pero yo tengo mucha costumbre de saltarme el protocolo y me parece que además lo correcto es que quien tiene que cerrar hoy es Jesús, lógicamente, ¿no? Así que, queridos Javier y Ramiro, por supuesto un placer compartir mesa y acompañar esta presentación
a Jesús, presidente Rodríguez Vigil, síndico mayor, alcaldesa Avilés, diputados autonómicos que veo, o exdiputados autonómicos. Es buena señal todo eso. Vi antes al antiguo rector Juan Vázquez, que ahora no lo sitúo, pero sé que está aquí. Amigos y amigas que queréis acompañar a Jesús hoy. El libro habla de 50 años, en realidad son 51, porque el libro llevó un año. Lo decía antes Jesús y es verdad. El título o la aventura de Jesús como economista se inicia en noviembre del 51, cuando precisamente accede a Sadei, ¿no? Sadei sale mucho a lo largo de todo el libro. Cuando tengáis la oportunidad de adentraros en él, os daréis cuenta que hay algunos elementos que siempre se repiten, y uno de ellos, lógicamente, Sadei, la vinculación y el respeto profundo que sienta hacia Sadei y que yo, desde luego, como presidente del Principado, comparto en primer lugar. Vais a tener una visión cronológica de Asturias, y es interesante el ser conscientes de ello, porque desde luego partimos, el primero de los artículos es del año 1974, en el que se hacía una proyección, un análisis de esas Asturias del año, se decía entonces 2000, era la barrera que se adentraba, ¿no? Y curiosamente, además, desde una perspectiva que a mí me llamó mucho la atención, porque combinaba una visión pesimista de la realidad de Asturias, una Asturias pesimista y una Asturias optimista. Ni una ni otra se han cumplido totalmente, por suerte también, por otro lado, ¿no? Luego haré hincapié en algunos de los elementos que más me ha llamado la atención de este análisis y que quise señalar específicamente. Pero es verdad que hay temas que se repiten en ese elemento de ir saliendo artículos que van naciendo de una reflexión de un momento presente, pero que no se quedan en ese instante. Es decir, la palabra y la reflexión a Jesús lo llevan siempre al futuro. Y eso es algo que me llama poderosamente la atención. Yo, que soy más versado a la historia, porque me apasiona el conocimiento de la historia, reconozco que me llama mucho y me atrae mucho la visión de Jesús de introducir siempre la variable del futuro. El futuro está en todas y cada una de sus reflexiones, y eso lo iréis viendo. Y hay incluso momentos, como no puede ser de otra manera, que a todos nos han afectado poderosamente, y me refiero a la pandemia. Se ve que la pandemia fue un momento de gran nivel de reflexión para Jesús Arango, ¿no? Elementos comunes que fluyen en todo eso. La primera, os decía, la perspectiva de Asturias, el camino de Asturias, la evolución. De hecho, si se abre con ese análisis de la Asturias del año 2000, en 1974, se adentra después en la Asturias del 2050, de cuáles son las posibilidades. Y decía antes, da una imagen pesimista y una imagen optimista. No se ha cumplido ni una ni otra, aunque es verdad que hay elementos pesimistas que se han cumplido y otros optimistas que también, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la agricultura desde la perspectiva pesimista de una agricultura todavía tradicional o una optimista absolutamente mecanizada. La realidad es que los que conocemos hoy el sector, sobre todo el lácteo, aquí estando Paco Rodríguez, me someto a cualquier otra consideración, mucho mejor fundada sin duda, pero ha habido una mecanización que es conocida y reconocida por todos, ¿no? La transformación de nuestra industria, de una industria básica, de una industria que muchas veces desde el presente se idealiza, es decir, se corre el riesgo de estar permanentemente idealizando la industria de los años 80, de los finales de los 70, cuando sin embargo él ya aventura, en el primer artículo ya en el 74, escrito en el 74, ya aventuran que en aquel momento Asturias ya vivía en una crisis, y ya que se remontaba a años atrás, ¿no? Que evidentemente tiene componentes de todo tipo, también los demográficos, como no puede ser de otra manera. Y también la perspectiva de la articulación territorial, que es otra de las grandes variables que vamos a ver a lo largo de los diferentes artículos. Y aquí hay un debate, porque es verdad que yo creo que no se ha cumplido en modo alguno la totalidad del mensaje pesimista, de esa visión pesimista de Asturias, tanto la articulación urbana como la rural, pero es cierto que hay riesgos que no podemos obviar y que inducen a ese pesimismo que hay que señalar, ¿no? Por tanto, Asturias forma parte siempre de sus reflexiones. La segunda es el desarrollo rural, y además encadenándolo en territorios concretos, oscoseo o actividades concretas, el desarrollo, por ejemplo, de actividades de turismo rural. Aquí quiero hacer un alto en el camino, porque él lo dice varias veces a lo largo de los artículos, lo señala, cuando recuerda los debates parlamentarios de aquella época, cuando ellos, desde el gobierno del Principado de Asturias, presidido entonces por Pedro de Silva, se atrevieron a visualizar
que había posibilidades de generar actividad de turismo rural, que entonces era totalmente sorprendente y nadie conocía nada de ello, y cómo el público en general, o la realidad, ¿no?, el debate publicado y el debate también parlamentario, se reían abiertamente de cualquier posibilidad de triunfo de aquello, de desarrollo o de éxito de aquella iniciativa. De aquellas iniciativas que en concreto pues emergen en primer lugar en Taramundi, en Peñamillera Alta y en Ponga, si mal no recuerdo. Bueno, pues estos son logros que también él va encadenando. Y se repiten paisajes. Hay una referencia constante a la preocupación en torno al Oscoseo. Y es verdad, ¿no?, con esa planificación de desarrollo concreto, que yo creo que hay que reseñar porque responde mucho a una afirmación que luego comentaré como cierre de lo que pensaba el propio Jesús Arango. Voy a traer esa reflexión de Jesús Arango al presente. Y en tercer lugar, es la cuestión demográfica. Claro que está comisionado para el reto demográfico, sabe bien que esa es una de las enormes preocupaciones, pero que él encuadra muy bien en el debate. Cuando se habla del reto demográfico, del desafío demográfico, del impulso demográfico, como quieran ustedes llamarlo, hay que empezar a eliminar algunos elementos a la hora de hacer afirmaciones que en realidad nos perjudican. Y me refiero, se dice Asturias es una región, una comunidad autónoma, en riesgo de despoblamiento. Como muy bien apunta él, eso no es del todo correcto. Es decir, según los parámetros de la Unión Europea que marca para un territorio despoblado, nosotros no cumpliríamos en cuanto a entidad regional con esos parámetros. Y por eso él defiende que hay que bajar a los términos municipales, porque es donde se está produciendo ese factor, que es un factor además múltiple, porque tiene que ver, por un lado, el riesgo de despoblamiento de municipios concretos, sobre todo de los entornos rurales. El ejemplo que él pone más dramático es Pesov, una pérdida de población del 93%, por poner alguno de esos ejemplos. Precisamente el lunes estaba Pesov de visita. En segundo lugar, porque hay un envejecimiento de la población asturiana, y esto es verdad, tiene un componente positivo que no podemos obviar. Eso significa que también vivimos más. Por suerte la esperanza de vida se ha incrementado de manera sustancial, pero es verdad que el envejecimiento, es decir, somos la comunidad autónoma española en este momento que la proporción de mayores de 65 años es mayor de toda España y la mayor también de toda Europa, y esta es una realidad. Es verdad que tampoco es en extremo, llevamos una ventaja en extremo con respecto a Castilla y León o Galicia, ¿no?, por poner algunos de los ejemplos. Y en tercer lugar es el tema del saldo que tiene que ver pues, con la tasa de fecundidad, la de natalidad, el número de niños, ¿no? Y es verdad, es otro de los grandes problemas, pero no es un problema reciente, es un problema que ya en los 80 se detectaba, crecimiento vegetativo negativo, que se compensaba con cuestiones de migración, de movimientos migratorios. De entrada, también tuvimos de salida y tenemos de salida que no se puede obviar, pero que es una de las grandes preocupaciones que en este momento tenemos. Asturias en estos momentos tiene, en un cálculo global, no entro en datos exactos, pero estaríamos hablando en torno a 12.000, 13.000 defunciones al año, y estamos rondando, yo creo que vamos a crecer y vamos a llegar en torno a los 5.000 nacimientos. Lógicamente eso demuestra que tenemos un problema. Y no es un problema solo desde el punto de vista económico, que lo es decir, responde también, y ahora me referiré a ello, a esa situación de sensación de crisis económica permanente en la que vive Asturias desde los años 80, pero desde mucho antes. Repito, tienen que leer el artículo del 74 para darse cuenta de ello. Tiene que ver también con los cambios culturales. Y es algo que no podemos obviar. Es decir, el fomento de la natalidad tiene que ser también un acompañamiento al conjunto de la sociedad. El Gobierno de Asturias, como saben, y él hace referencia a ello, aprobó un dictamen junto al conjunto del Parlamento que lo votaron todos los partidos excepto los 2 diputados de la extrema derecha, que apuesta por una serie de medidas que ya van en el presupuesto del 2023. Pero quería señalar esto porque con respecto a la situación económica, y lo ligo a todo ello, hay una tendencia habitual, y yo lo veo en el debate parlamentario muchas veces, a idealizar la Asturias de los 80, mecánicamente. Es decir, da la sensación, si uno se limita a ver los datos, pues da la sensación de que los 80 eran años de vino y rosas, como podríamos decir, ¿no?, desde el punto de vista económico, del nivel de ocupación, de la actividad industrial, de la ocupación precisamente industrial, de lo que representábamos respecto al PIB nacional, que es verdad que ha habido un descenso, pero si uno baja el detalle y analiza los datos económicos, se da cuenta que la Asturias de los 80
Era una Asturias en la que estaba todo por hacer desde el punto de vista de la reconversión de nuestros sectores industriales. Yo siempre lo digo de una forma gráfica. Era una economía totalmente subsidiada, sostenida por los presupuestos generales del Estado. Nuestros sectores industriales, todos ellos, sobre todo las grandes empresas públicas, eran absolutamente deficitarias. Eran preciso afrontar una reconversión. Y esto lo ligo ahora a la actitud política. Yo creo que saben que este año cumplimos, el 17 de mayo se cumplió la toma de posesión del primer presidente del Principado de Asturias, Rafael Fernández. Precisamente ese año 82, Jesús Arango entró a formar parte del gobierno de Rafael. Juan Luis ya estaba también en el pleno autonómico. Luego, en el año 83, se celebran las primeras elecciones, como saben, autonómicas, que como siempre lo digo al presidente de Silva, él tiene dos honores que yo creo que ningún presidente va a tener nunca más. Es la cabeza de lista más votado tanto en las elecciones generales como en las autonómicas. Las generales del 82 como las autonómicas del 83. Aquel gobierno no lo tuvo nada fácil. Cuando antes hacía referencia al turismo rural, hago referencia a lo histriónico que se consideraba aquella idea. No había la complicidad social. La reconversión se entendía en todo momento como una agresión a los sectores productivos asturianos. Fue uno de los gobiernos más combatidos desde el punto de vista de toda la transformación económica. Y sin embargo hoy, 40 años después, si uno pregunta en el imaginario popular, ¿no?, o la gente, los historiadores, ¿qué gobierno cree que fue el más transformador o con una visión más transformadora de la historia de Asturias? Todo el mundo responde automáticamente el gobierno del 83 al 87. Y esa es la gran lección que tenemos que aprender. Yo me quedo con dos cosas. La primera, Jesús Arango invita a no ser cortoplacistas en el análisis y el estudio, y es verdad. Yo leyendo estos días pensaba en tres cosas. La primera, lógicamente, hay un corto plazo que mi obligación como presidente y candidato a la reelección tengo que cumplir, que es un programa de gobierno hasta el 2027. La segunda, un medio plazo que nosotros nos vamos a plantear en esa visión de Asturias en el 2033. Y la tercera, que es ya más a largo plazo, la que él planteaba de esa Asturias del 2050. Y, sinceramente, creo que el trabajo de Jesús Arango, su trayectoria, pero el trabajo que ahora nos lega, es un legado a la construcción de esa Asturias del 2050, para quienes en estos momentos tenemos también que tomar decisiones. Y sobre todo porque nos invita a la valentía, a ser conscientes de que hay que tomar medidas, que hay que reformar y afrontar esos cambios necesarios y estructurales de nuestra comunidad autónoma que, por desgracia, esta legislatura se cortocircuitaron, a pesar de que apuntaba a ello, como consecuencia, como todos saben, de la pandemia, ¿no?, que ha sido un elemento motriz. Yo quiero decirle a Jesús Arango que no solo cuento con lo escrito, sino que le voy a pedir personalmente, si él acepta, colaboración para definir esos proyectos, tanto la visión de Asturias al 2023-2027, evidentemente a la Asturias del 2033 y por supuesto a la del 2050. Y termino con dos reflexiones que me encantaron, leyendo una tesis doctoral que se está haciendo en estos momentos, que ha terminado y que, me pasó el presidente de Silva para que leyera, que habla de la FSA y de los primeros gobiernos, desde el año 75 al 95. En esa tesis, Jesús Arango dice y define así la labor de aquel gobierno: logramos en algunos sitios donde no se había hecho nada abrir una perspectiva de esperanza. La población sigue cayendo, se refiere al occidente, algo que está siempre permanentemente en su corazón, evidentemente, ¿no? Pero hoy al occidente de Asturias no lo conoce nadie con respecto a lo que era entonces. Y es verdad, es una definición correcta. Pese al declive, pese a los problemas, pese a los planteamientos, la esperanza de que ha habido cambios y transformaciones que se han hecho. Pero si tuviera que definir como final de esta intervención, hubo algo que en esa misma tesis dice Manolo de la Cera, que me pareció una forma preciosa, ¿no?, de referirse a Jesús Arango. Y además estoy convencido de que a él va a ser un galón que le precie tener, ¿no? Nadie, afirma Manolo de la Cera, tuvo su prestigio en el campo asturiano. Y es que no hay que olvidar que con Jesús Arango hubo pueblos en los que se inauguró el mismo día la carretera, la electrificación y el teléfono. Como siempre, la vida de Jesús Arango entregada a la reflexión del mañana, pero también a la esperanza. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Se oye por atrás. En primer lugar, agradecer a Ramiro Lomba el prólogo, a Javier Junceda sus amables palabras y especialmente al presidente del Principado el estar hoy presente aquí y haber hecho el esfuerzo de la reflexión y las palabras que le yo la verdad no traigo nada escrito y tengo una serie de ideas en la cabeza y voy a hacer un poco como los músicos de jazz. Voy a empezar por un lado y no sé por dónde acabo. Espero no me ir. Y lo primero que se me ocurre es contestarle a Javier Junceda. ¿Qué tiene los cabos? Los cabos tiene, pues, hacer caso a los sabios. Yo hago caso a una conferencia de un sabio que es Carlos López Otín, que da 3 recomendaciones para una vida sana y duradera. Yo soy de los que espero morir joven pero muy tarde. ¿Cuáles son las recomendaciones que hace López Otín? Levantarse temprano, yo me levanto siempre antes de las 7 de la mañana, pensar 2 horas al día, a veces no lo cumplo, 2 horas caminando y dieta equilibrada y sana. Y esa es mi Arcadia, en un pueblo donde la gente nos saludamos. Y eso permite también horas de trabajo. Bueno, dicho eso, pues claro, 50 años o 51 dan para mucho. Y lo primero que se me ocurre es aquella canción, cómo han pasado los años, cómo han cambiado las cosas. Canción que trae esos recuerdos. Voy a intentar, voy a hacer una intervención política. Y digo política porque estoy asustado, porque ahora las discusiones son tal decreto, tal norma, saquen la ideología, si política es todo. Si cogemos la visión aristotélica, es la referencia a la ciudad, a la región, a la nación, a la comunidad. Es decir, yo critico duramente a ese apoliticismo vergonzante e hipócrita. Es decir, aquí todos somos políticos. Y es que si no, vamos por mal camino. Por lo tanto, lo que voy a decir todo va a ser político. Unas cosas porque voy a hacer declaración de principios, porque voy a hablar de cosas de economía, pero todo es político. Y lo primero que voy a hacer es, a lo largo de estos años yo he intentado ser coherente. Y para mí la coherencia tiene 3 puntos. 2, decir lo que pienso y tratar de hacer lo que digo. Y eso me ha dado bastantes disgustos en la vida, pero sigo pensando de que eso es lo que hay que hacer. Y que lo que único he intentado a lo largo de estos años de vida profesional es intentar ser algo útil a mi tierra, Asturias, y a mis ciudadanos. No sé si lo logré o no, pero fue mi intención. Y digo que voy a hacer una intención política porque durante estos 50 años yo creo en el compromiso. Y mi militancia socialista nunca me ha coartado la libertad. Porque he pensado libremente, he hablado libremente, he actuado libremente y nunca he tenido problemas. Es decir, porque digamos que la dignidad de la persona está por encima de cualquier doctrina. Y soy consciente de que yo formo parte de un proyecto colectivo que no empezó con mi generación, que somos deudores de hombres sencillos que con gran esfuerzo y sacrificio se dedicaron a luchar por la libertad y la justicia. Por lo tanto, soy muy crítico con esa teoría que dicen los descomprometidos, los llama así Alfonso Guerra, políticamente, yo los llamaría independientes. Soy muy crítico porque parece que cuando uno es militante amputa la libertad. Yo he tratado a lo largo de mi vida de hacer todo ese tipo de cosas. Soy socialista y soy libre. Pasando ya a otro tema, después de estar, ¿qué es el libro? El libro no está aquí, es un libro. Yo diría, la primera pregunta, ¿es un libro? Yo digo que no. Un libro es un texto que puede ser en formato de papel o digital. Esto es algo más que un libro, porque es una publicación donde hay enlaces a páginas web, a vídeos, a recursos de texto, etcétera, etcétera. El libro nominalmente son 758 páginas, pero a través de los enlaces son miles de páginas. Por lo tanto, aunque algún amigo dijo, ¿por qué no lo haces en papel? Si lo hago en papel, pues por ejemplo se pierde todos los archivos musicales de la Praviana con palo flamenco, las versiones de las flores patria querida, que después hablaré algo de ellas. Por lo tanto, es una publicación multimedia que intento hacer
Y me acuerdo ahora que precisamente en esta sala, el último libro que publiqué en papel, que fue Relatos de Economía Política, estuve acompañado de Carlos Romero, que hizo el prólogo y el Melchor, fue hace 8 años. Desde entonces publico en la plataforma de Apple Book, que está a la venta en 51 países. Otra cosa es que te compren, y claro, hablando de Asturias no te van a comprar muchos, pero hay que ser también conscientes de ese tema. ¿Y qué es lo que vengo a reivindicar aquí? Que desde una aldea de Asturias se puede vivir y trabajar y acceder a los mercados mundiales, globales. Y eso es un tema que tendríamos que empezar a manejar cara al futuro. El libro pues tiene, creo que son 72 textos de amplitud variable, lo dijo el presidente. El primero es del año 74, es un texto colectivo. Un texto colectivo que hicimos un conjunto de personas, 10, Juan Cueto, Gente de Sadey, Pedro Piñera, Arturo Martín, Rosa Corujedo, bueno, no me acuerdo de todo, Rañada, de los cuales tenemos la suerte de quedar por aquí 3 nada más. Y yo entendí que si pican el título, va al original que está escaneado en la nube. Intenté pues hacerlo accesible porque es un texto publicado por Asturias Semanal que no está por ahí disponible. Creía que era interesante. Después, el segundo, porque quiero recordarlo, fue un texto colectivo de los consejeros de Rafael Fernández, entre los que uno de ellos estaba Juan Luis, que preparamos para un debate en el Parlamento, donde, por cierto, en ese texto aparece el anuncio del proyecto de ley del Instituto de Fomento Regional con un capital de 2.000 millones de euros. Por cierto, después hablaré colateralmente. En el anexo he introducido enlaces a la actividad parlamentaria de aquella época. Y está, por ejemplo, ahí sí reproduje el nuevo enlace, el primer programa agrario después de las elecciones del 83. Y algunos debates bastante interesantes. Aquel Parlamento era muy flexible y salíamos los consejeros según nos parecía. Yo me acuerdo, hay un debate que tengo con el señor Álvarez Cascos, estando el consejero de Industria. Yo de Agricultura salía a debatir sobre el tema de ENSIES. Bueno, eran otros tiempos. ¿Qué es lo que el libro, ventajas tiene un libro de ese tipo? Los costes de búsqueda. ¿Sí? Yo tengo las obras completas de Cervantes en casa, en aquella edición de Aguilar, papel de Biblia, pero si quiero ver qué dice Cervantes en el Quijote sobre el queso del vino, tengo que leerme y buscarlo. ¿Qué es lo que hago? Voy a un CD que lo tengo digitalizado, ¿sí? Y lo encuentro enseguida. Por ejemplo, las obras completas de Jovellanos, que ha hecho editado el Ayuntamiento de Gijón, tengo por casa 14 tomos. Bueno, si quiero saber cuándo Jovellanos iba a perder el tiempo por Pravia a ver la hermana, tengo que andar buscando, y sin embargo, si estuviera digitalizado, o yo ahora pierdo el tiempo y a veces compro libros de segunda mano porque no encuentro los libros que tengo, sin embargo, en una tableta puedo llevar una biblioteca entera de viaje. Estamos en este mundo. Y aquí ya hago una primera reflexión política. Sí. Una vez que tuve humor, mandé una enmienda a un congreso que me hice en mi caso. ¿Por qué no se eliminan los libros de texto en papel? Es como si ahora estuviéramos diciendo que vamos a subvencionar a las tiendas, aquellas que había de fotografía, que revelaban las fotografías y con cámaras analógicas. No lo entiendo. Y es un gran gasto por las familias. Ya sé que el presupuesto va en ayuda, yo estoy en contra de esa ayuda porque son mis presupuestos. Lo que va a financiar industrias obsoletas. Lo digo claramente. Y en otros países, mis nietos en el Reino Unido no compran libros, los tienen en el colegio. Y en Alemania tampoco, no creo que sean más altos. Y es uno de los temas muy importantes para las familias. El gasto que anualmente tenemos para mantener una industria es una industria del pasado. Y como vayamos manteniendo industrias del pasado y desviando recursos, tendremos problemas. Bueno, volviendo al tema de... El libro, si alguien tiene interés, sí, me escriben. A los que les distribuyo el vídeo están mis listas que reciben mis correos, mandaré un correo. Los que no están y que tienen interés, el nombre de Jesús Arango al revés, arango.jesús@gmail.com, y yo les digo cómo se llama. Está ya editado en la plataforma Apple Book. ¿Cuál es el problema?
el problema de los formatos entre la competición entre las grandes empresas, en que el formato de Apple que utilizan todos los dispositivos no es utilizable pues, en el Kindle, ¿no? Pero bueno, hay la posibilidad de o bien en Apple Book o bien a través del formato PDF que yo envié. ¿Qué reflexiones me llevan a seguir? ¿Por dónde voy a seguir? Pues no voy a contarles hoy cifras. Si tenga interés de lo que piensa, pues aquí en esta sala hay una conferencia, no estoy cansado de reiterar cosas. Mi celebración del Estatuto de Autonomía de 40 años son 3 libros que están publicados: La reseña demográfica de Asturias, El retrato del empleo y Cómo va de Asturias. Más lo que hay aquí. Por lo tanto, voy a hablar más hoy de personas que de datos. Voy a dar algún dato. Y entonces me acuerdo de intentar no hacer lo que hacía una orquesta de mi zona, se llamaba La Estrada, que era, llamábamos Marcelino y sus muchachos. Como era gente del campo, era una orquesta de la posguerra, que tocaban las romerías, y era famoso, iba al Cristo de Candás todos los años. Bueno, pues como tenía un repertorio corto, porque ensayaban en casa con la radio, pues Marcelino decía, cuando vamos a tocar la misma, pero más fuerte. Bueno, pues yo no voy a hablar de la lata con lo mismo. Y al hablar de Marcelino y de La Estrada, que es un pueblo de la parroquia de Linares en Salas, se me vino a la cabeza esta mañana que cerca de allí, en La Puerta, nació el primer miembro de una saga desconocida en Asturias, que son los Álvarez. Se llama Luis Fernández Álvarez. Quedó huérfano y marchó, como muchos jóvenes entonces, con 13 años a Cuba. De Cuba trabajó en los tabacos, más que no voy a contar la biografía, está, si la tienen en internet. Pasó a Estados Unidos y a los 34 años se doctoró en medicina en California. Acabó en Hawái, trabajando en las leproserías, y fue el inventor de un método de detectar la lepra. Bueno, pues este señor, su hijo, Walter Clement, y ya es Álvarez, porque el tema de los apellidos en Estados Unidos es uno, y quitó el Fernández, fue conocido como el médico de las Américas y descubrió un síndrome, no me acuerdo de qué era, pero un síndrome famoso. Y a su vez, tuvo un hijo que se llama Luis Walter Álvarez, físico, premio Nobel, en Asturias lo ignoramos, premio Nobel de física, y trabajó en el proyecto Manhattan. Y el hijo de Luis Walter Álvarez, se llamaba Walter, me parece a secas, era geólogo, y entre él y el padre físico son los que aportaron el tema de la hipótesis, que se llama la hipótesis de los Álvarez, de la extinción de los dinosaurios. Es decir, cerca vecinos de mi Marcelino, ahí está. ¿Y qué me lleva a reflexionar esto? Que Asturias lleva muchos años siendo incapaz de dar acogimiento y trabajo a sus ciudadanos. El talento se nos ha ido, es decir, generaciones de gente que han salido a las Américas, gente con 13 años que salían de la escuela. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo lo voy a poner de mi pueblo, hay muchos. Hay algunos, ahí está Emilio Aráchaga, que trató él la aportación de Aráchaga, de las gentes de Pravia, Vilés, Cantamo, en el tema de los más famosos habanos en Cuba. Y voy a referirme a otro, que es Ramón Fernández Rodríguez Cuervo. Marcha a Cuba, funda la joyería, es una familia de Pravia, y crea, con 6 de sus sobrinos después, la famosa firma Cuervo y Sobrinos, de estos relojes, bueno, pues relojes famosos que utilizaron Churchill, Edith Piaf, etc. Bueno, hubo muchos avatares. Ahora mismo se está fabricando en Suiza y han sacado un modelo que se llama Historiador Asturias, en homenaje a los emigrantes, un reloj de cierto lujo, 2.000 euros. Es otro ejemplo de gente con talento. Y viniendo más cerca, veo de vez en cuando los periódicos, no siempre, pues ves gente como la praviana, que no la conozco, una física, se llama Sara Barja, que está en San Sebastián con una dotación de una investigación de la Unión Europea de las más altas para investigar las aplicaciones del hidrógeno verde. Tenemos a Miguel Martínez, ingeniero obetense, que empezó con una empresa, eso se llama Startup,
en un garaje en Londres con 4 empleados y tiene 200 empleados y trabaja para las grandes multinacionales tecnológicas. Y la última que leí, que me pareció una entrevista muy sensata, es una bióloga de Oviedo, María José Fernández Lozano, y que después de pasar por Cambridge trabaja en AstraZeneca, y que dijo, palabras, los asturianos tenemos que recobrar la autoestima, salir de la zona de confort y reinventarnos. Bueno, pues podríamos seguir con ejemplos de ese tipo. Sin embargo, hay algunos que ya dan la vuelta, y quisiera hablar de un exalumno mío, Dani Suárez, que tiene una empresa, Zapiens, que ha vuelto al revés, que podría estar por Estados Unidos y ha logrado no solamente estar en Asturias, sino llevarla a su concejo natal, a Somiedo. Ojo, gracias a que hay un alcalde que se preocupó de que llevarla allí, que llevó la fibra óptica antes de que llegase finalmente. Por lo tanto, esa es una primera reflexión. No voy a dar muchos datos ni hablar de eso, pero ¿qué es Asturias? Y voy a ver si intento, lo saben, recordársela. En pocas palabras, Asturias es un territorio que empieza por el este bastante estrecho. En Ribadeva la distancia entre el mar y la montaña son 26 kilómetros y empieza a ensancharse, y al llegar a la altura de Navia, la distancia entre la costa de Navia y Ibia son 154 kilómetros. Y a veces, cuando hablamos de las alas, hay alas y alas. En esta Asturias, 2/3 del territorio tienen pendientes superiores al 30%. Por lo tanto, es un territorio difícil para la agricultura y para la actividad. Tenemos pueblos a 1500 metros de altitud. El pueblo que conozco muy bien, Francisco Rodríguez, de Itariegos, o el puerto en Somiedo. Y estamos organizados, como todo el mundo sabe, en 78 parroquias, concejos, pero yo hablo ya más de parroquias. Aquí en Asturias hay que hacer políticas finas. Hay 857 parroquias. ¿Por qué? Porque la parroquia de Tol en Castropol no tiene nada que ver con la parroquia de Valmonte en la montaña de Castropol, que está en el mismo concejo. Y ahí sí pediría al Principado, hoy existe, no en la época nuestra, la informática y las bases de datos, que es muy fácil hacer ajuste fino, modular las ayudas en función de parroquias, porque gracias a esa ley tenemos para cada parroquia la población, la altitud y la pendiente media. Y entonces, si funcionamos un poco en función de los hándicaps, podríamos hacer... bueno, pues esas parroquias, a la vez que tenemos 7.000 entidades de población al menos, de las cuales 800 están deshabitadas y 5.000 tienen menos de 50 habitantes, donde residen 75.000 conciudadanos asturianos a los cuales hay que darle servicios, y eso marca el tema. Y en términos del millón que somos, ¿cómo lo reparto yo a efectos de objetivos de política económica? De 0 a 3 años tenemos 23.000, eso sería, en una política óptima, 23.000 plazas de guardería o de escuelas. Tenemos 102.000 entre 4 y 16, enseñanza obligatoria, 102.000. Tenemos 70.000 entre 17 y 25, la época de la no obligatoria, la universidad y la inserción laboral. 550.000 entre 26 y 54, donde está el marco de las políticas laborales. Y pues tenemos el colectivo al cual yo dignamente pertenezco ya desde hace tiempo, los mayores de 65 años, que somos del orden de 277.000, más de una cuarta parte y subiendo de la población de Asturias. ¿Qué podríamos, digamos, reflexionar con eso? Yo creo que Asturias es una región pequeña, pero difícil. Difícil por las condiciones que decía antes para el desarrollo de la agricultura y por el tema de las montañas y los valles. Pero creo que una serie de circunstancias, y decía el presidente que me gustaba la historia, me gusta la historia, pero la historia económica. En eso, por ejemplo, yo me pregunto, ahora que estamos celebrando esa presunta batalla de 1300 años de Covadonga, ¿y qué pasó después? ¿Y cómo vivían los asturianos? Porque aquí hacemos una historia de reyes, batallas y demás. Bueno, pues habría que... La gran desconocida de Asturias es la historia medieval, de cómo se formó la gran propiedad, los foros,
una sociedad de lo más pobre. En el siglo XVIII Artola publicó un artículo y Asturias era la región más pobre de España. Decía antes el presidente, en 1850 y pico hubo una hambruna y en su concejo, en el pueblo de Tolilla, había noticias de que unas familias se estaban alimentando en los últimos meses de hierba y murieron 2 niños. Tenemos una historia reciente. Esto siempre, visto las tradiciones, por ejemplo, el escanciado, todas esas cosas, siempre un artículo de Antonio Rivens, digamos el padre del nuevo laborismo, que dice que estas tradiciones a veces son muy cortas y a veces no tan ciertas. Por ejemplo, dice que la famosa falda escocesa, ni es escocesa, la inventó un sastre inglés en el siglo XVIII. Y aquí lo del escanciado, una de dos: o la sidra vino con las minas y la siderurgia de Rioja como vino Pedro Duro, o antes se bebía de otra forma porque no había vasos de sidra. O sea que, pero bueno, voy a dejar ese tema porque si no los ortodoxos nos desviamos. En fin, íbamos, la cosa que me preocupa a mí en esta historia es no conocerla, y entonces todo ese conjunto de estructuras que vienen de la Edad Media. La Edad Media es la gran propiedad. Aquí estamos hablando del minifundismo y eso es mentira. Era la gran propiedad, era la iglesia y los monasterios. Y está por escribir en Asturias, por ejemplo, la historia económica del monasterio de Corias, más importante. Sus propiedades llegaban de Corias hasta Castropol. Y la historia económica quiere decir que había 2 clases: los propietarios, que tenían todos los privilegios y ninguna obligación, y un campesinado que tenía que pagar el 10% a la iglesia. La iglesia inventó el IVA hace ya unos cuantos siglos. Los foros en especie. Yo a veces en algún artículo, algún trabajo, cito a Feijóo. Hay una frase del padre Feijóo, nada sospechoso de ser comunista ni cosas de esas, donde describe el estado de pobreza absoluta del campesino asturiano. ¿Qué ha pasado sobre esa estructura? Se descubren las minas, sin plantas, todo con capital de fuera, porque los rentistas de los grandes propietarios vivían, lo describe muy bien Clarín en La Regenta, las familias que estaban en Oviedo. Toda la industrialización es una colonia, y ahí hay un artículo, creo que es el tercero, que escribí con Arturo Martín y José Luis San Miguel sobre Asturias y su pasado colonial. Es decir, Pedro Duro era de Rioja y los demás eran empresas extranjeras, capital extranjero, que venían por una materia prima. Y eso creó en Asturias desde entonces una economía dual de la forma espacial. Un centro que fue cambiando de las cuencas a la costa, de la siderurgia, y el resto de Asturias seguía en la pobreza. O sea, al margen, cuando ahora voy a continuación a hablar de otro tema, que es el síndrome argentino. ¿No? Que el fútbol iba a Argentina al final, que yo voy con los argentinos, que se llama el síndrome argentino. ¿Y por qué? Argentina era el país más rico del mundo a finales del XIX y creyó que podía vivir toda la vida sobre la base de las exportaciones. Incluso ayudó a España en los años 40. Ven dónde está Argentina y España dónde está. Bueno, Asturias vivió muchos años, yo he dado vueltas a ese tema, ese síndrome. Creímos que porque en la autarquía éramos la 4ª provincia española, la 5ª en renta per cápita, el carbón, etcétera, que eso duraba para siempre. Después vino la empresa pública a alargar esa convicción y seguimos todavía en el síndrome argentino, creyendo que cuando se cierra una empresa, o sea, todavía no hemos aprendido que las empresas nacen, necesitan tener beneficios y a veces quiebran. Y que cuando cierra una empresa, aquí dice, hay que poner los mismos. No. Si vamos por ese camino, vamos al camino del desastre. Y sobre todo después me referiría a lo que es hoy la economía internacional. Bueno, pues ese símbolo lo pudimos alargar porque tenemos una economía asistida, porque la renta disponible, la renta que sacamos de la actividad productiva es el 88% de la media, pero la renta disponible que tenemos, que es las transferencias, sobre todo las pensiones, es un 25% más. Y en Asturias, en promedio, se vive muy bien, y si no,
Piensen ustedes en el número de grandes superficies que hay, pero eso se está agotando. Yo cuando estaba en el Consejo Económico y Social por la universidad y hacíamos un dictamen todos los años, lo primero que preguntaba es el indicador, ¿cómo está hoy este año las altas y bajas de las pensiones? Y ese colchón que tuvimos va a ir decreciendo. En fin, entonces, hecha esa reflexión, es decir, el título de mi libro, Quo Vadis, no voy a repetir aquí todo eso, ¿hacia dónde vamos? Es la pregunta que debemos hacer. Y yo creo que hay tres cosas, podría contar más, pero hay tres cosas fundamentales que Asturias tiene, que es la innovación. Y la innovación, tanto de la sociedad como asturiana, que es muy poco proclive al cambio, tiene aversión al riesgo. Antes citaba el presidente el tema de Taramundi, aquí todo tiene que salir pronto y tener éxito. Bueno, el tema de Taramundi en el Parlamento, no sé si estará por ahí los debates, yo no encontré ese. No encontré ese y otro que tenía interés en encontrar, que voy a comentar a usted. Pero eran críticas feroces, de izquierda a derecha. Las críticas que tuvo Pedro Piñera por hacer el puerto deportivo de Gijón fueron de época. Lo de Taramundi no cuento lo que algunos decían, pero bueno. Pero el presidente, a la vez hicimos otras dos experiencias. O sea, hoy Taramundi, todo el mundo se apropia del éxito, que es la Taona de Besnes en Peñamellera Alta y la Casona de Mestas en Ponga. La Casona de Mestas, me acuerdo que la compré siendo consejero con el dinero de las transferencias de Titón. Esos salieron regular, tirando mano. ¿Por qué? Porque nunca se tiene que tener éxito en todo. Y aquí hay que acostumbrarse a hacer muchas cosas, fracasar, tener éxitos y seguir adelante. Y la innovación voy a ir más allá. La innovación, en este momento estamos en una guerra fría 2.0, la guerra tecnológica, fundamentalmente entre China y Estados Unidos. Y Europa está a verlas venir, un invitado de tierra. Europa es un gigante económico y un enano político, porque mientras que los primeros ministros vayan a reuniones internacionales, Francia por un lado, Alemania por otro, aunque tengamos un ineficaz ministro de Asuntos Exteriores, el señor Borrell, cada país todavía, las grandes potencias, tienen posiciones. ¿Y qué es lo que está alineándose? La guerra tecnológica. China ha avanzado en estos años lo que nos ha escrito. Es una regla de tres muy sencilla. China está muchos años creciendo al 10%, divides 72, es una regla biométrica, por 10, cada 7 años duplica el PIB. Y el PIB de China no es cualquier cosa. Y China se ha dado cuenta en estos años que quiere pasar de fábrica del mundo. Apple, por ejemplo, tiene 70.000, Apple diseña en Estados Unidos, pero la fabricación es en China, tiene 70.000 empleados en China. Y se ha dado cuenta que ya puede, la capacidad económica que tiene, pasar a ser el cerebro del mundo. Y en eso está también Estados Unidos. La batalla es fortísima, por eso hay todos esos aranceles, prohibición de venta del Xiaomi en Estados Unidos, el tema del estándar 5G. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo Europa? Pues Europa, con esa tradición de ser muy reglamentistas, hoy para que nos grabasen aquí hay que firmar que autorizamos, ya no se puede pedir a la universidad para la asociación de jubilados, los que se jubilan este año, porque está prohibido. La regulación hace que Europa se quede fuera de esa batalla, porque queremos regular. Bueno, que estamos en temas estadísticos, 2 o 3 datos. En Europa el objetivo era el 3% del PIB en I+D, estamos por debajo. Asturias está por debajo de ese tema. Algunos países están por encima, Suecia fundamentalmente y Finlandia, pero si nos comparamos con Estados Unidos, por ejemplo, California tiene un 4,5%, o sea, muy por encima de Suecia. ¿Qué quiere decir? Que estamos perdiendo la carrera. Segundo tema, la I+D en Europa es básicamente pública y académica. Está muy bien hacer artículos, pero yo creo que hay que hacer una reflexión. Hay que pedir no la I+D en función del PIB, sino por los resultados, por el número de patentes. Cosa que aquí, bueno, pues, está muy bien hacer artículos académicos, etcétera, pero hay que ver los resultados. Y ahí sí quiero decir una cosa, hay estrategias y estrategias. No vamos a ponernos nerviosos, bueno, estamos muy abajo y no vamos a llegar. Hay países que han optado por una estrategia
diferente, que es Irlanda. Irlanda tiene una inversión I+D no muy alta, pero ha jugado a captar empresas tecnológicas. Por lo tanto, hay que administrar bien los recursos. En general la I+D es escasa en Europa, y lo voy a entrar en países y en regiones, y es ineficiente. Y hay que cambiar ese tema y combinarlo con otro tipo de políticas. Por pasar al segundo tema y no enrollarme mucho con el tema de la innovación, que da para mucho, y recomiendo las lecturas. La reglamentación, la regulación, antes de pasar a la publicidad, y ahí que me perdonen los Javier y demás lo que voy a decir ahora, pido disculpas por anticipados. La tradición de la regulación. Bueno, en España estamos bien dotados, tenemos muy buenos abogados que trabajan para multinacionales, incluso para Google y demás. Por decirles un dato, en Madrid están colegiados el doble de abogados que en toda Francia. Por eso hay mucho trabajo. ¿Por qué? Porque hay una exuberancia normativa. Yo tengo experiencia, tuve 11 años con la gestión pública, cada vez que tengo un problema, una ley. Tenemos exuberancia de leyes. Yo me acuerdo de un catedrático de Derecho del Trabajo, en un despacho famoso en Madrid, que me dio un día una frase que me quedó y repito: leyes hacen bibliotecas, pues no países. Y tenemos la fea costumbre de querer codificarlo todo, incluso antes de saber cómo funciona el tema. Y en esto que estamos hablando de la innovación, es tal la rapidez, que es muy difícil. Y ahí recomendaría que se aplicasen los principios generales del derecho y no querer regular el mundo. Casos de regulación, antes de pasar a la publicidad, es un tema que me preocupa, porque lo que vi en la administración, que por cierto, en España hay leyes para todo y están sin derogar. Un negocio para alguien que quiera. Javier, la ley de agricultura de montaña, disposición transitoria, está vigente, del 82. Disposición transitoria segunda, se prohíbe cerrar cualquier centro público, educativo, etcétera, etcétera, en tanto en cuanto no se desarrolle el artículo 130.2 de la Constitución, que voy a decir públicamente, que digo al presidente Villao, que lo coja. Dice lo siguiente: las zonas de montaña tendrán un tratamiento específico. Y Asturias tiene que volver a recoger el liderazgo de zonas de montaña que tuvimos en el año 90. Nosotros conseguimos incluir en la lista comunitaria el 90% de los superficie de Asturias, 64 concejos, prácticamente dos sobre la zona central. Y yo le pediría al presidente que haga una alianza con Galicia y con Cantabria, que somos NUT-UD, las NUT que funcionan en la Unión Europea, en la gran región, con alguna región por ahí, y que vayan a aplicar al intergrupo, que se llama RUNRA, del Parlamento Europeo, donde Teruel, Soria y Cuenca lo hicieron, donde la patronal de esas tres provincias apoyaron un plan y donde el gobierno de la nación aprobó, y donde nosotros tenemos que defender que tenemos un poblamiento distinto, lo de los municipios y las zonas de montaña, porque las zonas de montaña no son un despoblamiento, es de hándicaps permanentes. Y Asturias creo que tendría que estar a la cabeza. Nosotros fuimos el primer plan integral que se dio. No sé por qué no se repitió. Yo sigo defendiendo que hay que ir más allá de los PRODES, hay que hacer planes comarcales integrales y que no tiene nada que ver en la zona del litoral, donde el litoral del occidente está conformando un eje industrial que va desde Busto, donde hay un señor, voy a hablar después, que voy a adelantar, que exporta toda su producción de camellas a Europa, hasta Figueras, donde está, por el medio, está cooperativas como Campo Astur, dinámicas por todo el territorio, está todo el complejo de Navia, Renipicó, Asturias Armón, Papelera y Asturias Figueras. Esas empresas, en estos momentos, si no me equivoco, depende de cuando sea la entrada de buques, son el 10% de las exportaciones de Asturias. Y esas son las Asturias que yo quiero, una industria y a la vez una agricultura, como vi en Alemania, donde trabaja la familia, uno trabaja en la fábrica, tiene una explotación familiar. Porque las explotaciones familiares de Asturias, y eso no voy a extenderme, no son rentables ni lo serán nunca en términos económicos, y hay que complementarlas con intenciones compensatorias y con trabajos en industrialización y diversificar las zonas rurales. Y claro, ese plan comarcal para esa comarca no tiene nada que ver con el que hay que hacer en Allande,
Allande es el concejo perdido. Yo tengo un gran cariño a Allande. Es un concejo donde culturalmente la forma de entenderse los ciudadanos cambia con el palo. Es decir, no tiene nada que ver el palo allá que el palo para acá. Bueno, entonces, es decir, Asturias, yo pediría que antes de que lleguéis a acuerdos de esos de altura, como decía uno en mi pueblo, de alta política del Vaticano, de reforma del estatuto, que se cumpla el artículo 6, que es las comarcas y el área metropolitana del sur. Bueno, es decir, Asturias es diverso y es nuestro gran valor. Y entonces hay que hacer planes comarcales, y creo que el ejemplo de Oscos podría leerse en qué falló. Yo voy a hacer una cosa que yo creo que no es conocida. Yo encargué, cuando era consejero, el plan de Oscos a un consulting judío. Tenía especialidad en los kibbutz, los que somos viejos y creíamos en esas cosas en aquellos años. Bueno, pues estuvieron varios meses por los Oscos y por la comarca, y le trajeron un plan, un programa, y eso, y un estudio que hizo SADEI, y con eso hicimos el primer plan de Oscos. Yo creo que hay que ir a ese tipo de cosas para integrar las zonas rurales en una visión de Asturias donde no es, por un lado, las zonas rurales. O sea, hay que empezar a romper zona rural igual a política agraria. Eso hay que romperlo, porque las zonas rurales o somos capaces de diversificar la actividad económica y reivindicar la aldea como instituto productivo. Si en unas aldeas como la donde yo vivo, pues puede haber gente como yo que trabajo desde la aldea con otro socio en Argentina, porque esos son los temas que habrá que regular en el futuro. O el tema de la gente de la aldea que trabaja allá, saca las fabas, que por cierto en mi zona tenemos las mejores del mundo y son producimos fabas. En fin, el tema de la productividad, a saltar porque ya me estoy enrollando un poco, es un tema fundamental. Lo decía Paul Krugman, la productividad es muy importante y la productividad por persona ocupada es lo fundamental para el crecimiento a largo plazo. Y ahí quiero a ver si soy capaz de explicar por qué es tan importante. Y tiene muy mala prensa, la gente cree que la productividad es trabajar más, esfuerzo físico, no, la productividad es otra cosa, es mejorar los rendimientos con inversiones, con expansión del trabajo. Y es el tema fundamental si queremos que los salarios puedan crecer y no afectar a la competitividad de las empresas. Y es un cociente, sí. Lo importante para una empresa no es los salarios que paga, sino el coste del salario por hora trabajada dividido por lo que hace un trabajador en una hora, que es el coste laboral unitario. Si yo lo que hace el trabajador en una hora, el denominador, lo aumento, porque aumento la productividad, puedo aumentar el numerador y el cociente sigue siendo el mismo, incluso más favorable. Y eso es un tema que en las facultades económicas son muy de curvas de oferta y demanda, y economía matemática no se explica. Y es un tema muy sencillo. Es decir, para aumentar los salarios hay que aumentar los salarios. Otra cosa es discutir, y eso para eso está en la negociación colectiva, qué parte del crecimiento de la productividad se asigna a beneficios y qué parte a mejora de salarios. Y yo, lo único eso que pido es que eso se inserte como el gran objetivo de la concertación regional. La productividad ligada a la innovación, es decir, no vale seguir haciéndolo de siempre. Decía Keynes fue muy criticado por muchas cosas, entre ellas por cambiar de opinión. Y decía Keynes, si los hechos cambian, yo cambio de opinión, y usted no. Bueno, pues yo he cambiado de opinión de muchas cosas, observando el tema. Y yo creo que ese es un tema que fue lo que hicieron los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, para mejorar económicamente. Es decir, estudios, meter la productividad, alinear todas las inversiones en función de las mejoras de la productividad, sus empresas compararse con las mejores del mundo. ¿Por qué? Porque son países pequeños como nosotros, que su vida, su riqueza está en la exportación. Y aquí tenemos que romper un tema. No vale el mercado regional. Aquí estamos llenos de historias de certámenes, el certamen del queso, el del pote, no sé cuánto. Oiga, cuando se cayó el muro de Berlín, ¿quién estaba allí a la puerta? Los valencianos con las naranjas y los del tulipán con los tulipanes. Es decir, nosotros tenemos que acostumbrarnos que no vale el mercado regional, que es 1 millón, y con eso no da para crecer una economía. Y entonces hay que ver un poco lo que hicieron otros antes que nosotros e intentar. Y el tercer era las exportaciones. Las exportaciones hemos mejorado mucho. En el año 2000 las exportaciones suponían el 9% del PIB. En el 18 andan por 22%. Desde el año 2013 tenemos un saldo favorable.
pero hay que seguir, porque además las exportaciones están concentradas en muy pocas empresas. Tenemos un problema del tamaño de las empresas, tenemos 68.000 empresas, de las cuales el 96% tienen 10 trabajadores, y eso da muy poco margen para la exportación. Hay que hacer un gran esfuerzo en la exportación. Yo diría que colocaría todos los esfuerzos en la exportación. Y lo siento por los que... Y ahí, pues mire, yo, como dije, soy coherente, yo con lo que pienso. Sí, los alimentos del paraíso, a poner en las tiendas de Asturias no merece la pena. Segundo, yo defiendo la imagen de marca Asturias, sin aderezos, sin de Principado ni nada. Sí, sigue vigente. Yo como... Jurídicamente no nos deja. Bueno, pues entonces ¿por qué les dejan a España? Alimentos de España. Bueno, pues hay que incumplir la norma de vez en cuando. Es que ya no sé cómo se llama mi tierra, y entonces me siento sentir extremo. Yo digo Asturias, y es además en términos de marca es una palabra preciosa, solamente certera. Yo me imagino, y lo digo coloquialmente, que no le parezca nada mal al presidente. Alimentos del paraíso. Imagínate en Hong Kong, el paraíso musulmán, ¿qué será esto? No puedes, Pedro Piñera tuvo una genial idea, Asturias paraíso natural. Es que ahora vale para todo. La FADE, Asturias paraíso disputado, Asturias paraíso de inversión. A ver si nos renovamos y empezamos un poco a tener eso. Y voy a ir acabando, tenía muchas cosas más que contar, pero quería tratar dos temas políticos, si me permite el presidente. Uno es el reto demográfico. El reto demográfico es un tópico, el gobierno de la nación lo ha tomado como un tema suyo y ha aprobado una estrategia que, si no me equivoco, son 130 medidas de 15 años. Creo que es una equivocación, porque Teruel existe, está en un congreso donde tenía que estar protestándose en Zaragoza, porque las comunidades autónomas surgieron como filosofía para dar respuestas a realidades diferentes, y la respuesta al despoblamiento en Asturias, a una comarca de alta montaña, es muy distinta de la de Aragón, donde hay una concepción, ya quiero decir, hasta los imputados de Aragón, que ya era la tendencia, Zaragoza estaba comiéndose el resto. Es muy distinta de las oportunidades que tiene Segovia, una zona de montaña que está muy próxima a Madrid. Es decir, que tenía que haber respuestas por todas las comunidades y por las comunidades autónomas. Y se han metido en un tema de medidas generales. Por cierto, han tomado una decisión, no sé si lo conocéis, del criterio de cuáles son los municipios del reto demográfico. Claro. Volvemos a los mismos. Asturias es muy especial y hay que defender. Han cogido el tema de menos de 5.000 habitantes y los demás de 5 hasta 20.000 que no tengan el núcleo mayor de 5.000. Consecuencia, entran 60 concejos, pero está fuera Cangas de Narcea, porque tiene un... Y sin embargo, dentro Navia, que es un municipio pujante. Entonces, ese es el reflejo de que esto tiene que ser una respuesta regional, con cofinanciación. Como había en las zonas de montaña, cofinanciación del gobierno de la nación, pero la respuesta tiene que ser de... ¿Por qué? ¿Por qué hago esa reflexión? Porque si hacemos tal como son las cosas, y empieza a cundir lo de Teruel existe, que empieza a cundir, Soria existe, pues tenemos un parlamento que, si ahora es ingobernable con 18 partidos políticos, imaginemos con 30 o 40. Y hemos convertido al Congreso de los Diputados en una Cámara territorial, por la vía de la... Y esa es la reflexión política que quería hacer con ese tema, que tenía más cosas que decir, pero sustancialmente es. Y hay que frenar ese tema, porque hay un artículo 6 de la Constitución que confiere, y si no que protesten, a los partidos políticos la representación. Y a mí ya no me vale que vengan plataformas que no son políticos, no, aquí todo el mundo es político. Y lo que podamos ir a un país ingobernable. Y este país necesita gobiernos con fuerza, porque hay que hacer cambios radicales y potentes. Y no puede ser ese tema, y es un tema que yo pediría que se hiciese una reflexión. Y el otro tema es el tema de la sanidad. Yo, cuando era presidente de Lirida, tenía que repartir fondos con las 17 comunidades autónomas, y en cuanto había un Pepito Grillo, que no voy a decir que yo me opongo, está jorobado el asunto, y seguimos con las mismas. Entonces yo encargué, dando en Lirida, un informe a un catedrático, que creo que lo conocéis, Muñoz Machado, de cómo funcionaba en Alemania. Claro, federal.
¿sí? Es que aquí no somos nada, ni Estado central ni Estado federal. El Estado federal en Alemania tiene unas reglas de juego. La primera, asignación del número de votos. ¿Sí? Cuando se sientan a la mesa, el gobierno federal tiene tantos y cada Länder tiene uno. Aquí es inviable ese tema. Y aquí se necesita un acuerdo político de los dos grandes partidos para asignar votos y establecer reglas de votación en las conferencias secretas. Porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Lo que vimos en la pandemia. En cuanto uno decía, Madrid decía, yo me opongo, iba a los tribunales y ganaba. Y se solucionó ese tema, y espero que la experiencia está ahí. Ese es un tema. Y ese no es falta, porque aquí enseguida los colegas de Javier empiezan a hablar que hay que reformar la Constitución. Eso es un acuerdo político y una ley ordinaria. Y yo creo más en los acuerdos que en otra cosa. Segundo, estamos en un momento donde la sanidad tiene costes crecientes, los aparatajes son más caros, y lo dije más de una ocasión, el Sistema Nacional de Salud del año 76, de mi amigo Ernest Lluch, que todavía 2 años antes de que lo asesinaran comió conmigo en Casa Gervasio y me contó cómo fueron aquellas vicisitudes de aquellos años, la cantidad de dinero que hubo rodando para que no hubiera ley general de sanidad, que por cierto, en el año 86 entraron a la sanidad pública 1 millón de agricultores que hasta entonces no tenían derecho a la sanidad. Eso se olvida la gente. O cuando yo entré a trabajar en SADEI, era del grupo 1, no teníamos derecho a la sanidad, fue hasta el 73. Sí, porque claro, seguimos todavía llamando seguridad social. Es que, por lo que yo coticé, y un tema que antes que se me olvide, pongan factura, porque yo estoy cansado de esa frase, la gente que sepa lo que vale cada vez que va. Cada vez que va a una operación, no tienen, con la cotización no tienen para la operación de la primera operación que haga. Y para valorar las cosas, y yo creo que es un tema fundamental. Lo intentó un asturiano estando en Madrid, Paco Ortega, en los años 90, cuando estaba en Madrid. Y ese es un tema fundamental para que los ciudadanos sepan la cantidad de tal. Tenemos sombra. Sí, pero hay que ponerlo. Es nuestra renta en especie. Yo puedo ir de vacaciones, puedo hacer vida normal porque sí que tengo esa cobertura. Si no, tendría que hacer como mis abuelos en las aldeas de Asturias. Hay que ahorrar y hay que tener un monte para si viene una maldada, ir al Sanatorio Blanco. Bueno, pues eso lo tenemos, nosotros lo tenemos que valorar y eso hay que valorarlo con falta. Pues a lo que iba. El sistema ese hay que cambiarlo. El sistema autonómico sanitario conduce al despilfarro. ¿Por qué? Porque si todos queremos ser muy buenos gestores, en cada comunidad autónoma haremos todas las prestaciones. Y a lo mejor resulta que es más barato un concierto con un helicóptero y llevar a un enfermo a la comunidad de al lado. Ese tema, la tarjeta sanitaria válida para todos. Yo que he viajado algo y alguna conversación tuve, es que los ordenadores en España se han vuelto autonómicos, no se hablan unos con otros. Entonces, y no profundizo, y Ramiro lo sabe, yo estuve en un comité que nos encargó el Instituto Nacional de Estadística de hacer un análisis del sistema estadístico regional. Vaya, yo no me creo ni a mí solamente de las estadísticas atrás. Bueno, ese es el tema. Son temas cruciales. El tema de la sanidad, ¿por qué? Porque en los próximos años vamos a tener eso, mucho más gasto, la población más envejecida y tenemos que hacerlo bien. Y voy acabando ya con una manifestación de apoyo público, con una recomendación y con un anuncio. La manifestación de apoyo público es a Matilde Fernández, compañera, que es esa que comentó los viajes de Inceso, que decían que era un voto cautivo. Bueno, pues Matilde, que ha sido siempre un ejemplo para mí, ahora se dedica desde una fundación a luchar contra la soledad no deseada. Somos parte de un colectivo y es un tema creciente y por lo tanto yo desde aquí manifiesto mi apoyo y mi reconocimiento. Una recomendación. Antes se me olvidó que iba a hacer un paréntesis y voy a ir atrás. Cuando hablaba de la migración, siempre me suena, cuando a veces suena el libro de Asturias, cada uno supongo que pensaremos en una cosa. Yo pienso en David Piñeiro. David Piñeiro fue el autor del primer Asturias Patria Querida, un mulato cubano que se lo dedicó a su padre que volvió a su tierra. Y me acuerdo de todos los emigrantes, los 400.000 jóvenes que salieron de aquí entre 1830 y 1930, ellos familiares míos, me acuerdo de mis hijos que están fuera, de los hijos de otros, y por lo tanto creo que podríamos hacer, esa memoria se está yendo, que sería fácil. Yo siempre
propongo cosas poco costosas. Hacer un tema que todos los que todavía tenemos el recuerdo de abuelos, de tíos que fueron a Cuba, a las Américas, que unos sabemos redactar 2 hojas, otros de la India, pero poner el nombre, la memoria del indiano, el archivo indiano, donde está presidido por Francisco Rodríguez, que tienen una gran labor ahí, un gran potencial. Creo que se podía hacer hoy con la informática, es decir, la memoria del indiano, es decir, porque nos vamos a ir los últimos que nos contaron la aventura del abuelo, es decir, nuestros hijos ya, muchos de ellos, y eso es un tema fácil. Bueno, volviendo a la recomendación que también voy a hacer, una cosa es, Asturias es la gran desconocida por los pueblos de Asturias. Lo pude comprobar, lo compruebo en comidas, en la facultad cuando preguntaba a los alumnos, pues bueno, ¿cuál era la capital de Ponga? Mencionaba dónde estaba Ponga, o una cercana, la capital de Illas, o dónde quedaba el Pan. Bueno, pues si la gente de Llanes no conoce los Oscos, yo creo que se podía hacer mucha región, moviendo los asturianos de un sitio a otro, un inserso regional o como quieres, y además con un incentivo. Y lo vi el otro día en el periódico, una señora de 90 y pico años, y ya puedo morir tranquila porque hice el último consejo que me faltaba. Bueno, pues hay una cartilla, como pasa con el Camino de Santiago, se pueden poner 78 cuños, estimular que cuando cubra los 78 el Día de Asturias, el presidente del Principado da un diploma, disparado, y Asturias, la forma de conocer Asturias es haciendo, y a mí me quedan muchas vidas todavía por conocer Asturias, porque siempre hay un valle distinto. Esta tierra es maravillosa, Y el tercer tema es un anuncio, Javier lo sabe, el próximo año es el 3er centenario de, para mí, el mayor político, economista de Pedro Ríos Campomanes. Claro, nació en una aldea de Tineo, si naciera en Gijón y estuviera por aquí como jovellanos, estaríamos citándolo todo el día. Es el gran reformador de España. El hombre que se olvidaron de él, que estuvo medio prohibido, porque entre otras cosas hizo una labor también que eso de expulsar a los jesuitas, con una crítica feroz de Menéndez Pelayo. Lo recuperamos en memoria en los años 60 con una tesis doctoral de un chileno, y después con la labor de un valenciano de la escuela de Ernesto Vicente John Barth, que ha fallecido, y que dice en sus escritos, el mejor conocedor de Campomanes, Asturias le tiene la deuda con Campomanes. Sí, bueno, también. El tema, un tajo a Luis, Manuel Jesús escribió el prólogo del libro sobre postas, porque cuando estuvo el Campomanes en el tema en ese desempeño. Yo me costó mucho trabajo conseguir la parte de los escritos de Campomanes de Causa Asturias, los tengo, de la Fundación. Están manuscritos, ya soy muy mayor y eso está a disposición para que alguien los traduzca, digamos, a texto normal. Yo creo que es un buen momento. Por cierto, Campomanes, que nació el 1 de julio, nació en el mismo año que el creador de la economía moderna, Adam Smith, en 1823. Yo creo que sería un buen momento. Y acabo con dos frases, con dos reflexiones. Decía Amartya Sen, que es un premio Nobel de Economía, no economista hindú, que el futuro no es una línea única y continua, que es plural y que tiene unos grados de libertad que tenemos los seres humanos para elegir. Y después, yo confío, soy optimista, confío en los jóvenes. Nosotros llegamos en el 82 con nuestra visión de Asturias, intentamos hacer lo que pudimos. Creo que hay que contar con los jóvenes, acordarse no demasiado tarde, e impulsarlos a esa tarea muy difícil, pero poniendo pasión en política, tesón, en el trabajo, crear esas Asturias que yo voy a anunciar, la que a mí me gustaría que me voy a ver al año 2050, que es una Asturias innovadora, con base exportadora, con un área metropolitana potente, con zonas rurales renovadas y diversificadas y neutras climáticamente. Y que en esa Asturias que espero que se haga, se pueda cumplir lo que le preocupaba a John Maynard Keynes en el año 1920. Resolver el problema más complejo de la humanidad es combinar la eficiencia económica, la justicia social y la libertad individual. Y en definitiva, en el estudio aquel del año 2000, que yo creo que era un buen momento para hacer otro nuevo, hasta el 2000 hacer una reflexión al 2050, nosotros particularmente, está Francisco Rodríguez y más gente, hicimos a nuestro propio documento que se llama la Declaración Monteagudo para el futuro mundo rural, porque reflexiones de ese tipo son buenas. Pues una frase que estaba en
en el Asturias 2000, que era Asturias será en el futuro lo que los estudiantes consigamos que sea. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Jesús. Nos ha visto y, como os anunciaba al comienzo, no ha quedado nada en el tintero. Quisiera, antes de terminar, no solo agradecerles a todos ustedes la presencia, sino en particular al presidente del Principado por acompañarnos, en particular a dos personas que para este instituto son importantes, el benefactor y miembro de honor del Real Instituto de Estudios Asturianos, Francisco Rodríguez, y también el rector de la universidad, que es también miembro nato del Consejo de Gobierno de la universidad, al que también saludamos. Muchísimas gracias por su presencia.